Hoy tenemos una palabra que a nadie le va a dejar indiferente, porque es una palabra que tiene que ver acerca del propósito, el sentido de la vida y cómo podemos vivir una vida que agrade a Dios. Y me acuerdo esa escena al principio y al final de la película de Salvar al soldado Ryan. ¿Te acuerdas esta película en la cual un comando del ejército americano es mandado a salvar un solo hombre porque habían muerto sus 3 hermanos en la batalla de Normandía? Así que este hombre ya anciano le pregunta a su familia diciendo: decidme, ¿he vivido verdaderamente una vida que haya valido la pena, una vida con valor? Porque él sabía que cerca de 6 hombres habían dado su vida por salvar la suya. Y nosotros predicamos a un Mesías, a un Cristo que murió en la cruz por nosotros. Cuando nos muramos, cuando cerremos los ojos, podremos decir verdaderamente: he vivido una vida que ha merecido la pena vivir. Pues vamos a aprender cómo poder vivir esa vida. Y siguiendo las instrucciones de este libro que Dios nos ha dado, su revelación, su palabra, podamos vivirla de la forma que Él nos enseña. Así que vamos a ir al libro de Eclesiastés, un libro muy interesante, muy profundo, uno de los libros que escribió el rey Salomón, el hijo de David, un libro que en su título en hebreo, Kohelet, significa el maestro, el predicador, aquel que te da la enseñanza de aquello que tiene verdaderamente sentido y merece la pena seguir. Y dice en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Quien no lo sepa, está detrás del libro del Proverbios, detrás de los Salmos, Proverbios, y luego está Eclesiastés. Capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. Dice el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es importante que entendamos lo que significa esta palabra. Generalmente en el castellano solamente la utilizamos para lo que es apariencia, pero también significa algo que tiene poco peso, tiene poco valor, algo que no es importante. Entonces, cuando dice todo es vanidad, es que está diciendo aquí, todo es un sinsentido, todo es perseguir el viento, todo son cosas que verdaderamente no son importantes, no son fundamentales, no tienen valor. Dice el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todos sus trabajos que se afana debajo del sol? Habla de los afanes de esta vida. Vivimos en una sociedad llena de afanes, llena de estreses. Hace poco escuchaba cómo una de las sociedades médicas más importantes del mundo decía que el 70% de todos los males o el origen de todas las enfermedades que hay en el mundo es el estrés, la ansiedad del ser humano. Esa sensación de temor, de ansiedad acerca del futuro, acerca de lo que va a pasar, es el fruto del 70% de las enfermedades que sufre el ser humano psicosomáticas, es decir, de la psique y del cuerpo. Dice el 4, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van hacia el mar y el mar no se llena, y el lugar donde los ríos vinieron, allí vuelve para coger de nuevo. Aquí está hablando cómo, por mucho que el hombre se afana, intentar controlar el clima, intentar controlar la tierra, no lo consigue.
por mucho que hablen de que estamos cambiando el clima, es falso. El hombre ni controla el clima, ni es capaz de predecirlo, con muy poquito estrecho de tiempo. Ahora mismo se acerca un gran ciclón hacia las Antillas y seguramente va a arrasar muchas ciudades. El ser humano no es capaz de predecirlo con el tiempo suficiente para poder prepararse. Cuando los meteorólogos dicen de que viene el ciclón, es que ya el ciclón está encima, se les ha caído encima. Pero todavía el ser humano no ha podido, con toda su tecnología, con toda su capacidad de cambiar los ríos de curso, de intentar hacer presas, poder controlar ni la tierra ni el clima. La tierra, el clima, nos termina superando. En el año 2005 hubo el famoso terremoto de San Francisco, donde murieron millones de personas. Y aún así siguen construyendo sobre la falla de San Andrés, que está donde está la ciudad de San Francisco, y saben que dentro de muy poco volverá a haber otro gran terremoto que se llevará por delante montones de vidas. De tal manera que el hombre, en su necedad, intenta dominar, controlar la tierra y no lo consigue. Y por mucho mal que intentemos hacerlo, hay alguien que está por encima de nosotros, que es el que tiene el verdadero control del tiempo y control de la tierra, que es el que hace que muchos de los desmanes que el ser humano haga sean corregidos, por lo menos para que esta tierra siga siendo habitable para el ser humano. Pero aquí lo que habla el rey David es que por mucho que el hombre se esfuerza en intentar dominar la naturaleza, por dominar el tiempo, tarde o temprano la naturaleza y el tiempo nos termina superando. Dice el 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. Y no hay memoria de todo lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. El ser humano en el siglo XXI tiene una cantidad de conocimiento a su alcance impresionante. Nunca en ninguna época quien quiera aprender de verdad ha tenido tantas y tantas oportunidades de formarse, prepararse y estudiar. Y estamos viviendo una generación a nivel mundial de estupidez. Nunca en el mundo ha habido tanto ateo, tanto estúpido y tanta gente vana como en ese siglo XXI. Parece ser que cuanto más oferta hay, la gente menos se sacia, menos hambre tiene. Desgraciadamente hablamos con las personas y personas con verdadera hambre de Dios, o siquiera hambre de querer saber. Hay poquísimas en este mundo. Tenemos bibliotecas llenas de libros. Cada libro es toda la sabiduría que un ser humano ha podido meter entre páginas de determinada materia. Y la gente vive sin leer. Y lo que es triste, hasta muchos que dicen que creen en Jesús, no se han comido la Biblia y la palabra de Dios y se alimentan de ella con el hambre y la sed que tenían que tener si quisieran conocer a Dios. De tal manera que vivimos en un tiempo de vanidad, donde la gente vive en la superficialidad, que es otra forma en la cual podemos definir esa palabra. Se quedan en solamente la superficie. No hacen más que ver y ver series de televisión, no hacen más que jugar y jugar a juegos, no hacen más que meterse en el Facebook, en el Instagram y en todas las partes, pero sin embargo, ni tienen más amigos, ni tienen más conocimiento, ni saben más de Dios, ni verdaderamente su vida le encuentran un propósito y un destino más allá del de levantarse, comer y hacer las cosas que hagan en esta vida. Y el predicador de Eclesiastés se pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos en esta tierra? Y está hablando un hombre que era rey en Jerusalén. Esas son palabras mayores. Un hombre que tenía a su disposición todo el poder para poder hacer lo que quisiera, tener a la mujer que quisiera, comprar lo que pudiese comprar
con todo el oro que tenía, construir lo que quisiera construir. Y nosotros, a un nivel más pequeño, también nos tenemos que preguntar, ¿para qué estamos viviendo? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Sigue diciendo en el versículo 12, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Fíjate, él se puso un objetivo. Quiero saber la verdad de todas las cosas. La verdad. Algo que la gente ha dejado de buscar. Vivimos en la generación de la mentira. La gente ha dejado de importarle la verdad. Lo único que le importa es algo que agrade a los oídos. Gente verdaderamente que indague, que busque. ¿Dónde está la verdad de todos los asuntos? ¿Dónde está lo que es de valor? Lo que es el oro. Ha dejado de existir. Poquísimas personas. Hace poco escuché una anécdota de un hombre de Dios que fue a dar una conferencia a una facultad de filosofía. Y nada más empezar la conferencia dijo algo. ¿En qué los filósofos actuales han superado a los filósofos de los tiempos de los griegos y los romanos? Y la realidad es en nada. La filosofía como tal, la búsqueda de la verdad sin Dios, del siglo XXI, no ha superado en nada a la de Aristóteles y la de Platón. Las mismas preguntas siguen sin las mismas respuestas. Porque cuando el hombre abandona a Dios de su vida, cuando quitas a Dios de la ecuación, nada tiene sentido. Todo se convierte en vanidad. Y como decían en el siglo pasado, todo es relativo, porque dejamos de tener una referencia. Como no hay referencia, ¿por qué va a ser malo que yo me acueste con un niño? Para mí es bueno, a que no sea bueno para ti. ¿Por qué va a ser malo que yo mate 6 millones de judíos? Porque yo que mis creencias, el matar a judíos no está mal. ¿O por qué va a ser malo el que maltrate a un hombre o a una mujer? Tantas seis de cosas que este mundo considera que son buenas. Si tú pones que es relativo todo, ¿de qué forma vas a poder cuestionar o confrontar a esa persona? Son tus creencias, igual que son mis creencias. La semana pasada me encontré un pequeño agapurni en el hospital. Un pajarito muy pequeñito, que estaba casi muerto de sed. Verdaderamente le dimos un poquito de agüita, le dimos un poquito de galletas, revivió, y yo le preparé una cajita para llevármelo a mi casa. Cuando vieron mis compañeras que yo, que la había encontrado y que le había salvado la vida, me lo quería llevar a mi casa, se formaron un comité de 4 o 5 que casi me lo querían arrancar de las manos para liberarlo. Como la película Liberar a Willy. Yo, claro, cogí enseguida al pájaro, me lo llevé corriendo y lo metí en mi coche para que no lo hicieran. Pero yo hablando con una de ellas, que me echó una charla de 20 minutos, en la cual soy una animalista convencida, yo le decía, mira, me parece muy bien, pero igual que tú consideras que los animales tienen que vivir en libertad, a pesar de que tengas un perro en tu casa, considera que hay gente que puede querer a los animales y los puede tener con dignidad y con respeto en su domicilio y hacerlos felices. Luego un amigo que se dedica a la cría de pájaros lo estuvo examinando y dijo, este es un animal doméstico, su comportamiento no es el de un animal libre, lo sueltas y en 24 horas un gato se lo va a comer. Entonces los famosos animalistas que quieren liberar a los animales, a lo mejor quieren mucho a los gatos silvestres y les gusta alimentarlos de los pájaros domésticos, pero yo consideraba que era más beneficioso para el pajarito meterlo en una jaulita y darle de comer en la casa. Entonces, un ejemplo de cómo hay gente que considera que todo es relativo, que sus valores son los que importan y se lo tratan de imponer a los demás. Vivimos en una generación donde la gente quiere
vivir con unos valores apartados de lo que Dios dice en su palabra. Y dice la Escritura, en el versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí que yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aun esto es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Aquí lo que está hablando el rey Salomón es que por conocer las cosas no mejoran. Simplemente por tener conocimiento, lo que está bien y lo que está mal, eso no te cambia la vida. ¿Ves cómo la gente se esfuerza, trabaja, se afana por construir muchas cosas, que luego ni siquiera esas mismas lo van a poder disfrutar? Se dedican a lo mejor a construir una casa, pero no construyen un hogar. O se dedican a estudiar para tener un título en la pared, cuando no se preguntan, ¿qué soy yo? ¿Para qué estoy en esta tierra? Mucha gente, cuando hablas con ellos y le dices, ¿qué eres? Y te dicen, no, yo soy médico, yo soy enfermero, yo soy militar, pero no te dicen verdaderamente, ¿quién es esa persona? ¿Quién eres tú? Esa es la gran pregunta que tú tienes que hacer. ¿Quién soy yo? No las palabras de mi nombre, sino quién soy yo como persona, como ser humano. ¿Qué valores? ¿Qué creencias? ¿Qué es lo que dirige mi vida? De tal manera que si me tuvieran que definir, dirían, esto es lo que eres tú. Y una de las cosas que más satisfacción he tenido son personas que al hablar conmigo me han dicho, mira, Conrado, tú eres una persona buena. Y una cosa es que uno lo diga, y otra cosa es que te lo digan los demás. Pero para mí, por ejemplo, una de las cosas que ha definido mi vida es la búsqueda de Dios y el cómo aplicar su palabra en mi vida, con todos mis errores, con todos mis fracasos, pero buscando cada día qué es lo que Dios quería de mí y cómo lo podía aplicar en mi vida. Y si ese es el sentido de mi vida, y por eso predico la palabra y le sirvo a Dios, porque sé que lo mejor que puedo hacer en esta vida es eso. Y en el libro de Eclesiastés, ya al final, el último capítulo, en el capítulo 12, pero vamos a leer desde el versículo 11, versículo 9, el rey Salomón está haciendo la conclusión de todo lo que ha hablado. Yo te animo de verdad de que leas todo este libro, estos 12 capítulos, porque cada uno de ellos te dice cómo buscó encontrar el sentido sin Dios. Es decir, el sentido en las riquezas, el sentido en el ocio, el sentido en el poder, el sentido en el crear cosas, el sentido en investigar, y cómo al final llega a una conclusión al final. La conclusión, por supuesto, que la tenemos al final de ese libro, y es la que vamos a leer ahora. Dice en el versículo 9, y además que este es un consejo a los jóvenes. Dícese así, 11:9, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero has de saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, que en la vida hay muchas y muchas etapas. Por supuesto que la etapa de la adolescencia, de las ilusiones, las pasiones, las hormonas, es muy bonita. Además, generalmente tienes unos padres que te pagan la vida, te ponen la casa, el plato de la mesa, y ese gran sufrimiento, porque verdaderamente en esta vida, pagar una casa y poner un plato encima de la mesa es un gran sufrimiento. Y el poder encender, darle a la luz y que se encienda la luz y pagar la factura y la del agua es un gran dolor y sufrimiento. Entonces, cuando quitas todo eso, la vida es maravillosa.
Cuando tienes todas las cosas pagadas, de verdad que se disfruta de la vida, pero a base de bien. Pero dice, sobre todas las cosas que hagas en esa vida, ten claro que te va a juzgar Dios. Y esta es una de las palabras que todo joven tiene que escuchar. Vas a ser juzgado por Dios. Y eso hace que las decisiones que uno toma, generalmente cuando es joven, que todavía no ha empezado a tomar muchas decisiones malas, pues el que te retengas un poquito es algo muy beneficioso. Lo que vemos por la televisión, lo que vemos por las series de televisión, lo que vemos por el Netflix y lo que vemos por todas partes es todo lo contrario. Haz lo que te dé la gana. Sé tú tu propio Dios. Anda en tus propios caminos, que no vas a tener malas consecuencias. Mentiras total y absoluta. Pero mentiras. Desgraciadamente, de verdad, es que, y más en urgencias, encontramos casos horrorosos, de verdad, horrorosos, de cómo el vivir una vida desbocada te puede llevar a caminos de autodestrucción física y, por supuesto, de autodestrucción psicológica. Hace unas semanas, en un muy corto espacio de tiempo, varios días, varias chicas vinieron con una atadura de suicidio, con varios intentos de suicidio, y sinceramente yo me quedé bastante quebrantado. Chicas de 17, 18 años que habían intentado suicidarse. Y vemos cómo vivimos en un mundo espiritual real y auténtico. Y no podemos ignorar que nuestras vidas, si le abrimos la puerta al mal, el mal nos va a contaminar y nos va a hacer daños. Da igual la edad que tengamos. Y como padres es nuestra responsabilidad retener y enseñarle límites a nuestros hijos por su propio bien, porque tienen que autolimitarse en muchas cosas. Y dice en el 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aquí está hablando dos de los grandes problemas que el ser humano, los jóvenes y los que no son tan jóvenes. Uno, la ira. Por causa de la ira se hacen cosas horrorosas. La ira y el enojo en la vida en particular nos puede llegar a hacer cosas de las que nos arrepentamos, pero toda la vida. Y verdaderamente yo escuché hace no mucho una anécdota de una chica que le pegó su novio, una chica jovencita, estamos hablando de 16, 17 añitos. Había un amigo de la chica que lo vio, fue a por el novio que le estaba pegando, le metió una paliza que lo dejó baldao, pero cuando el hermano de la chica se enteró de lo que había pasado, se encendió en enojo y en ira y dijo, voy a buscar al tío este que lo conozco y vamos, hasta en el carnet de identidad le voy a dar. Cuando se lo encontró, él iba con intención, y verdaderamente es una persona grande y fuerte, de hacerle mucho daño. A veces no sabemos las consecuencias que puede tener nuestro enojo, porque ha habido personas que han acabado en la cárcel por haberse ejercido la ira de forma desproporcionada y haberse cargado a otra persona en otro mundo, que está mal, por supuesto, pegar a una mujer, a una niña, a una jovencita, pero a veces la reacción puede ser peor que la acción. Cuando llegó con este joven, a este joven, que tenía ya el ojo amoratado y que había recibido una buena tunda, se le empezó a llorar y a pedirle perdón, el chico, el novio, al hermano, por lo que le había dicho al hermano, que por favor no le pegase, que de verdad, que se le había ido la cabeza. Bueno, le empezó casi a tirársele de rodillas. Este chico dice que hasta le dio pena. O sea, y verdaderamente casi le tuvo que abrazar y casi que consolarlo, porque sabía que le iba a caer otra que de las que no iba a poder aguantar. Pero vemos ahí el Señor metió su mano para que no cometiera un gran error ese chico. Pero la ira y el enojo nos puede llevar a cometer errores, pero tremendos. Luego dice aquí
en el versículo 10 y dice, y aparta de tu carne el mal. Y estamos aquí hablando de los pecados sexuales. Si hay un área en la cual el ser humano se ha corrompido y Satanás y sus espíritus inmundos tienen todo el interés en que el ser humano se corrompa, es el área sexual. Porque en el área sexual, fuera de la voluntad de Dios, es la entrada a un mundo de maldad. Esto no son dos personas adultas o adolescentes que tengan relaciones de forma inocua, sino que no es inocua, es inicua. Es decir, que hay una maldad detrás de ello que tiene unas consecuencias espirituales. Una, que nuestro corazón se contamina por el mal. Por eso Dios quiere que pongamos límites en todas esas áreas para nuestra autoprotección. Y sigue diciendo el 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, acuérdate. En la Biblia el verbo acordarse es un verbo importantísimo. Por eso está la famosa frase, Shema Israel, acuérdate, oh Israel, el Señor es tu Dios. El Señor es uno. No está hablando que Dios solamente sea uno. Está hablando que Dios es el único, que no tiene que haber otro Señor en tu vida. Ninguno. Y por eso el acordarse es tan importante en la vida. Es decir, una de las cosas que tenemos que hacer, de los propósitos que tenemos que tener en nuestra vida, es acordarnos de Dios en nuestros caminos. Por eso el orar es tan importante, porque cuando tú oras, te estás acordando de Dios. No solamente hay que orar por los alimentos, por supuesto que hay que orar por la familia, por los hijos, por el trabajo, por multitud de cosas, porque cuando tú oras estás poniendo al Señor en medio de tu situación. Cuando tú intercedes por otro, no solamente es que estás demostrando que la otra persona te importa, porque estás orando por ella, es que estás poniéndola en las manos de Dios. Es decir, tú has dicho, yo ya no puedo más, yo he llegado a mi límite, pero yo te pido que tú pongas tu mano sobre esta persona, para que tú intervengas en ella. Dice el 2, antes de que se oscurezca el sol y la luz, la luna, las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblaren los guardas de la casa y se encorvaren los hombros fuertes y cesaren las muelas porque han disminuido y se oscurecen los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerraran y por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantaren a la voz del ave y todas las hijas de los cantos sean abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta y será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco del oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y las ruedas sean rotas sobre el polvo. Aquí está hablando en lenguaje poético. Ahora que todavía tienes fuerzas, antes de que tu oído desaparezca, tus ojos se cierren, tus fuerzas se vayan, no tengas fuerzas ni de levantarte siquiera por la mañana. Ahora es el tiempo que tienes que poner tu vida en orden con Dios y dejar que sea Dios el que tome el control de tu vida, no cuando ya sea demasiado tarde, cuando estemos tumbados en la cama esperando nuestro último momento y entonces digamos, ¿qué he hecho yo con mi vida? Señor, tantas cosas me llamaste a hacer y qué pocas he hecho. ¿Para qué yo he vivido? ¿Para pagar deudas? ¿Para el banco y la hipoteca? ¿Para pagar facturas? ¿Para qué he estado yo viviendo en esta tierra? Y una de las cosas que más consuelo me da es que, como prediqué hace unas semanas, Dios tiene otros tiempos. Y ahí vemos a Moisés con 80 años, que ya daba su vida por finiquitada, y el Señor le dice, Moisés, ahora te levantas y te vas a liberar a mi pueblo. Es decir, que da igual la edad que tengas. Dios tiene un llamado. Y tú tienes que responder a ese llamado en cuanto se dice hoy, ahora, antes de que sea tarde. Otras cosas que vemos en las Escrituras, como el Señor en 3 años de ministerio fue capaz de impactar a 12 hombres, que estos 12 hombres conquistaron
el mundo para Cristo. De tal manera que da igual lo mucho o lo poco que Dios te haya llamado. Tú puedes impactar a una persona solo, para que esa persona llegue a ser algún día un gran instrumento de Dios. Y en cierta manera tú estás participando en lo que Dios vaya a hacer a través de esta persona. Dice el 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Aquí es como si solamente cortásemos este libro en este versículo, uno llegaría a la conclusión diciendo, Dios mío, pero qué libro más deprimente, no tiene nada sentido. Salomón ha llegado ya a esa conclusión, todo sin propósito y todo sin provecho. Entonces, comamos y vivamos, que mañana moriremos, como bien decían los griegos, pero ahí no se acaba la historia. Dice el versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hablar palabras agradables y escribió rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados sobre los que los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea molestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aquí está diciendo cómo, aunque tú te dediques a estudiar, aunque tú te dediques a escribir libros, aunque tú te dediques a enseñar a otros, si tú eso no lo pones en práctica, si todo eso no lo aplicas a tu vida, va a ser hasta fatiga y hasta dolor. De tal manera que el mismo Salomón se ha convertido en un ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque en la Biblia tenemos ejemplos de lo que hay que hacer y tenemos muchos ejemplos de gente que no hay que ser. Pues como Salomón, no hay que ser. Y aunque te parezca sorprendente, cuando vemos la vida de Salomón, vimos un hombre que empezó muy bien y acabó muy mal. Una de las cosas que echó a perder la vida de Salomón fue el no tener límites en cuanto a su sexualidad. Llegó a tener 1000 mujeres, entre mujeres y concubinas. De tal manera que lo que él predicaba a sí mismo no se lo aplicó. De tal manera su modelo, su ejemplo como hombre de Dios fue tan malo que su hijo Roboam tiró por tierra todas las cosas que le había enseñado y el reino que había recibido, que fue como los judíos dicen, y es cierto, la época en la cual hubo más prosperidad económica, mayor territorio y mayor bendición de todo el tiempo. Pero terminó siendo un hombre que dice la Escritura que terminó adorando a ídolos. Porque no es como empiezas, es como acabas. Ni siquiera es todo lo que buscas, estudias y aprendes acerca de Dios. Si tú no te lo aplicas a tu vida se puede convertir en un auténtico desastre. Y la vida de Salomón es, al final de sus tiempos, un desastre. Dice la Escritura que por su corazón se volvía a los ídolos por causa de las mujeres con las que se casó, desobedeciendo claramente los versículos que decían que solamente se podía casar con mujeres judías que adorasen al Dios de Israel. Entonces ahí tenemos un antiejemplo de lo que un hombre no puede hacer en su vida, de un ejemplo que no tenemos que seguir. Y dice el 13, el fin de todo ese discurso es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es palabra de Dios, aunque Él no lo cumpliera. Hay que temer a Dios, hay que honrar a Dios y hay que guardar sus mandamientos. Y dice, porque esto es el todo del hombre. Esta es la conclusión. Lo que verdaderamente tiene valor, lo que tiene peso, lo que verdaderamente es importante es respetar y honrar a Dios y guardar sus mandamientos. Porque eso es lo que tiene sentido verdaderamente en la vida. Tú has sido creado con un propósito. No eres una persona que ha venido a este mundo por casualidad, porque se juntó un óvulo y un espermatozoide y saliste tú. Dios tuvo un propósito en tu vida.
Tuvo un propósito en la familia en que naciste, en el padre que tuviste, en la madre que tuviste, en el tiempo. Tú has nacido en este tiempo con un propósito, y no has nacido en la Edad Media, ni has nacido en el tiempo de los romanos. Dios te ha creado con un propósito aquí y ahora. Y tienes que buscar cuál es este propósito. Por eso dice la palabra en Mateo 6:33, un versículo que te tienes que aprender de memoria. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Ese es el propósito del hombre, buscar su reino, buscar su justicia, y todo Dios te lo va a proveer. Porque da igual Dios te haya puesto en un palacio que en una pequeña casa en Getafe, que Dios te tiene con un propósito, aunque sea simplemente ganar un alma para Cristo. Primero tu alma. Es decir, tu alma, entregársela a Él y vivir fielmente el resto de tu vida, pero que te reproduzcas en otro. Dios te ha creado para reproducción, hasta en nuestra biología está. Lo normal es que tú nazcas, crezcas, te desarrolles y algún día te reproduzcas en otra persona. Eso se llama paternidad. Y cuides de esa cosa pequeñita que el Señor te dé y la lleves a convertirse en una mujer o un hombre de Dios, y tú seas un modelo para esa persona. Pues Dios quiere que te reproduzcas espiritualmente también. En primer lugar con los tuyos. A veces no hace falta irte de misionero a cualquier otro lugar del mundo. Tienes a tu alrededor un montón de gente a las que hablar de Cristo. Yo la tengo ahí en el hospital. Tú la tienes entre tus amigos y amistades. Tú la tienes en tu casa, la tienes en tus vecinos. Estamos rodeados de gente que necesita modelos. Necesita gente que le hable, pero necesitan modelos que ver. Gente que digan algo. Tiene esta persona distinta. Noche pasada que estuve trabajando, hay una compañera que es viuda y le he hablado mucho del Señor, le he regalado un Nuevo Testamento. De verdad, es una persona que cuando yo voy a trabajar me dice, de verdad, qué bueno que has venido hoy tú a trabajar. Porque cuando tú vienes, da gusto trabajar. Decía, algo le transmito a esa persona que se siente a gusto trabajando conmigo y no con otras personas. Y cuando estábamos hablando me empezaba a preguntar cosas de la iglesia, de dónde tenemos el local, que creíamos, que dejábamos de creer. Y tú ves ahí cómo tú despiertas sed en la gente. Llega un momento que tú le hablas, la persona te escucha, luego te observa, a ver si te está viviendo lo que está diciendo. Pero cuando ve que hay una concordancia en lo que hablas, lo que vives, llega un momento que empieza a preguntar, a lo mejor esto en mi vida puede tener sentido. A lo mejor esto lo puedo aplicar yo a mi vida y a mis circunstancias. Por eso no podemos escondernos, no podemos meternos en nuestras cuevas particulares, aunque seamos tuertos. No hace falta para al ciego enseñar el camino, no hace falta ni siquiera tener los dos ojos. Por supuesto que tenemos cantidad de fracasos, cantidad de errores y cantidad de cosas que hay que mejorar en nuestra vida, pero tenemos luz. Esa pequeñita luz que tenemos es oro y piedras preciosas para el que no tiene ninguna, para el que vive en ceguedad. Y todo empieza por la oración, empieza por orar por los perdidos, empieza a orar por toda la gente que te rodea. Ten una lista, coge tu cuaderno de meditación, coge tu agenda de oración y escribe nombres de personas para ponerlas delante del Señor, para que venga la luz de Dios, para que el Señor te dé a ti una oportunidad o le lleve a otra persona más idónea para que le hable de Cristo. Yo, cuando era joven y adolescente, el Señor me habló hasta por una película del oeste, porque yo veía en la película de estos que estaban ahí los vaqueros y tal, había un predicador en el pueblo del oeste y les hablaba que se arrepintieran, y a mí me hacía gracia. Decían, fíjate, estos aquí no le hacen ni caso, pero el hombre ahí no hacía más que predicarles aunque no se convirtieran. Pero una vez por la calle, andando, allí en Vicálvaro, me encontré un misionero predicando en la calle evangélico.
Y cuando lo vi dije, Dios mío, exactamente igual que el de la tele. Además que este misionero era o australiano o neozelandés, bueno, no se le entendía casi nada, se sabía que era de esas partes por lo mal que hablaba. Y la gente pues se burlaba y se reía. Pero yo, aunque ese misionero nunca lo supo, porque yo no me acerqué a contárselo, a mí me tocó lo que estaba haciendo, aunque no se le entendía lo que decía. Tú fíjate lo fuerte del testimonio. Yo sabía que él hablaba de Jesucristo. Yo sabía que él hablaba de que había que convertirse a Dios. Pero no se le entendía muy bien lo que hablaba. Pero a mí me tocó. Porque yo enseguida conecté con la otra que había visto y dije, Dios mío, es exactamente igual que en la película. Lo que pasa es que en Vicálvaro y en el siglo XX, hablando a la gente que hay que convertirse y hay que entregar su vida a Dios. De tal manera que tú no sabes cómo con tus pocas palabras, tu poca sabiduría o tu poca educación, lo que tú puedes llegar a influenciar en una persona, con tu palabra y con tu testimonio. Y dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Una de las cosas que enseña la Escritura es que va a haber una recompensa, que la salvación es por gracia, pero la recompensa después del juicio va a ser por tus obras. De tal manera que si de tal manera Dios te ha amado, ¿cuánto más tú le tienes que amar a Él? De tal manera Dios te ha dado, es que ya te lo ha dado Dios. Es que la victoria tú ya la tienes. Si yo me acuerdo ayer compartiendo con la hermana Nelva, yo le contaba algo que aunque no está en la Biblia, yo lo siento así. Tú eres atacado y atacada por muchos dardos de fuego del maligno. No los podemos evitar. Nosotros estamos en una guerra, aunque no seamos conscientes de ello. Tú cuando pones un pie en Cristo y andas en el camino, te vas a encontrar con una guerra atacándote por todas partes. Aunque tú quieras vivir en tranquilidad, nadie quiere vivir en medio de una guerra. Imagínate lo que es vivir en Siria. Pero estás exactamente igual que si estuvieras en Siria. Y quien te está atacando no es el ISIS, sino que es Satanás, sus demonios, todas sus fuerzas de maldad. Están ahí atacándote. Y lo que hace Satanás es reírse de ti. Porque la mayoría de nosotros somos pasivos. La pasividad es uno de los peores pecados que el ser humano pueda tener. Uno puede pensar, no, es que el adulterio, el robo, lo que sea. Pues no, es la pasividad y la incredulidad. Uno le están atacando, está recibiendo todos esos dardos de fuego y se queda así diciendo, pobrecito de mí, soy un desgraciado, soy un desvalido, ya solo me queda cerrar los ojos y morirme. Y verdaderamente lo que estamos haciendo es profetizando nuestra propia derrota. Hay que levantar el escudo de la fe y la espada de la palabra para poder apagar esos dardos de fuego. Tenemos que dejar de ser pasivos y ser proactivos. Es decir, levantarnos, esforzarnos, resistir y luchar. Porque tenemos una promesa tremenda en la Escritura. Que si resistimos al diablo, el diablo va a huir. No es que se va a apartar de ti. No es que va a decir, bueno, ya no me hace caso, ya cree más en Dios que en mí. Va a salir corriendo. Porque cuando tú lo reprendes en nombre de Jesús, tú estás ejerciendo autoridad en el nombre de Cristo. Y los ángeles de Dios se levantan armados y se van a pelear en tu nombre contra todas esas fuerzas de oscuridad que te están atacando. No tiene miedo de ti. Lo que tiene miedo son de los ángeles de Dios. Porque dice la Escritura que Satanás cree y tiembla. ¿Cómo es posible que Satanás tenga más fe que nosotros? Porque él tiembla y nosotros no temblamos. Él sabe la realidad que hay detrás de cada promesa.
Por eso cuando nosotros nos levantamos y ejercemos autoridad y creemos en la victoria que Dios ya ha conquistado por nosotros, es que ya es nuestra. No es que tengamos que voy a salir victorioso, no, ya eres victorioso. Lo que tienes que hacer es ejercer la autoridad y conquistar el terreno espiritual, ya sea en tu cuerpo, ya sea en tu familia, ya sea en tu economía, ya sea en tu futuro, o ya sea entre esas voces que entran por tu cabeza, intentando influenciarte. Decía Lutero, tú no puedes evitar que los pájaros den vueltas alrededor de tu cabeza. Esas voces siempre estarán, porque el enemigo intenta influenciar en nuestra vida para apartarnos de los caminos de Dios. Lo que sí podemos evitar es que hagan nidos en nosotros. Eso sí está en tu mano. Resiste, levántate, ejerce autoridad, cree y vas a recibir la recompensa aquí en la tierra que Dios tiene. Dios tiene para ti una tierra prometida, preparada. Una tierra espiritual. Dios tiene bendición y Dios quiere que seas bendición, como hemos cantado. Esas palabras de Génesis 12 que Dios le dio a Abraham. Dios quiere bendecirte y que seas bendición para otro, porque ese es su gran objetivo. Y eso es lo que nos enseña la palabra, las lecciones que podemos aprender del libro de Eclesiastés. La vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no tiene propósito. La vida sin Dios no tiene provecho. Pero cuando cogemos y dejamos que el temor de Dios y que la fe en Dios y la fe en su palabra lleven nuestra vida, cuando cogemos estas lecciones y las aplicamos, todo cambia. Dios está buscando creyentes que pongan por obra lo que Él ha dicho, porque eso sí que es revolucionario. Ser solamente oidores no nos cambia. Ser solamente escritores como Salomón tampoco nos cambia. Ser indagadores tampoco, sino aquellos que ponen por obra lo que Dios ha dicho y se levantan para implementarlo en sus vidas. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Voy a orar yo primero, luego Elías va a orar para dar gracias por el culto. Señor Jesús, queremos poner cada palabra que hemos hablado. Algún día tú nos vas a juzgar. Algún día, Señor, cada palabra que he hablado o que mis hermanos han escuchado, tú nos vas a juzgar y nos vas a decir qué hemos hecho con aquello, con lo que tú nos hablaste, nos enseñaste. Queremos, oh Dios, venir ante ti. Y queremos decirte, Señor, necesitamos de tu Espíritu. Y queremos poner por obra tu palabra y andar en tus caminos. Y te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, en esta semana nos ayudes a implementarla. Cada vez que seamos atacados, que vengan dardos de fuego, que el enemigo intente oprimirnos, traernos angustia, traernos temor, nos levantemos y sea Él el que huya, y sea Él el que tiemble. Amén, Padre. Porque tú nos has hecho a nosotros más que vencedores, en tu nombre, porque tú ya ganaste la victoria por nosotros. Y tu palabra es verdad, y tu palabra sigue dando resultado a aquel que la pone por obra en su vida. Así que todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.